Hola, en este video vamos a continuar con un tema del cual ya se realizó una práctica anterior, que fue la instalación de un firewall router a través de la herramienta iptables en el sistema operativo Linux 107 sin utilizar FirewallD. En esta ocasión, para este video, una vez que ya tenemos instalado el firewall con iptables, lo que vamos a hacer es realizar la configuración de un conjunto de reglas específicas en el iptables para comprender cómo funciona la herramienta y cómo operan las conexiones de red internamente. Este video es introductorio y vamos a ver algunos conceptos previos a nivel de teoría para posteriormente en un siguiente video realizar una actividad práctica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a estudiar el diagrama de la práctica, que básicamente es el mismo de la práctica anterior. Vamos a estudiar el concepto de firewall. Vamos a ver qué es propiamente iptables, cuál es la estructura, cómo está constituido el iptables, y cuál es el funcionamiento de las cadenas principales del iptables. Hago referencia a la cadena input, output y forward. Este es el diagrama de la práctica, básicamente es lo mismo que la práctica anterior. Por un lado tenemos aquí a la interfase de red de área local, que es la LAN, que va a tener un direccionamiento del tipo 10.0.1x con máscara de 24 bits. Y del otro lado, la interfase de la red WAN, que es la que nos va a conectar al internet con un direccionamiento 192.168.100.x con máscara de 24 bits. Recordemos que esta interfase, la WAN, yo la tengo conectada directamente a el modem router y la máquina virtual la toma de manera automática a partir del modem router de mi proveedor de servicios de internet. Este símbolo de aquí hace referencia a la máquina virtual que ejecuta el 107 y que tiene instalado el iptables. Y esta parte es muy importante, el direccionamiento con el cual vamos a trabajar en la práctica. La dirección IP de mi máquina host, es decir, la máquina anfitrión, la máquina física, va a ser la 192.168.100.152. La dirección IP de la interfase WAN, es decir, esta de acá, del firewall, va a ser 192.168.100.157. La dirección IP de la interfase de la red LAN del firewall, la que tenemos de este lado aquí, va a ser 10.0.1.1. Y la dirección IP de la red LAN del equipo cliente, que es un Windows 10, una máquina virtual con Windows 10, va a ser la 10.0.1.2. Todas con máscara de subred de 24 bits. Bien, entonces, ¿qué es un firewall? La primera definición que les muestro es una definición un poquito más técnica y nos dice que el firewall en esencia pues es un dispositivo de red el cual va a operar en las capas, va a operar o tiene injerencia a nivel de las capas 1 a la 4 del modelo OSI, es decir, la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red y la capa de transporte. ¿Existen firewalls que trabajan en las dos capas superiores? Sí, por supuesto que existen. El iptables de alguna manera se queda un poquito corto para trabajar a este nivel, aunque también puede hacer ciertas cosas un poco limitadas, pero en las 4 primeras capas es bastante eficiente. Lo que hace el firewall es que permite filtrar los paquetes que entran a nuestro firewall router o que entran a nuestra red, los paquetes que salen del firewall router o que salen de nuestra red, o aquellos paquetes que tienen que atravesar nuestra red y nuestro firewall para llegar a su destino. Y eso lo hace a través de un conjunto de reglas que son definidas por el administrador. Esta es una definición muy técnica, como les decía. Por aquí tengo otra definición que, digamos, esta sí fue como me lo explicaron alguna vez a mí y ya jamás se me volvió a olvidar. Podemos entender el firewall como un policía que permite o deniega el acceso a un edificio en función de cómo se identifiquen los visitantes. Y en este caso los visitantes pues hacen referencia a los paquetes que precisamente tiene que analizar y filtrar el firewall. ¿Y qué es el iptables? Pues el iptables propiamente es un firewall. Es una aplicación que se encuentra disponible en los sistemas operativos Linux y que le permite a un servidor tener la capacidad para realizar las funciones de firewall router, con lo cual se puede implementar seguridad perimetral en una red. ¿Cómo está constituido el iptables o qué elementos lo componen? Bueno, pues está la aplicación NetFilter y la aplicación IPChange. Estas son las dos principales, aunque tiene
pues otros módulos, otros elementos por allí, pero digamos que de forma general, muy básica, si juntamos netfilter e ipchange, lo que obtenemos es iptables. ¿Cuál es la estructura del iptables? De manera jerárquica, si lo viéramos así, en el nivel más alto de la jerarquía se encuentran las tablas. Por debajo de las tablas se encuentran las cadenas y por debajo de las cadenas se encuentran las reglas. Dicho de otra manera, las tablas van a almacenar o gestionar las cadenas y las cadenas a su vez van a almacenar o gestionar las reglas del firewall. ¿Y cuáles son las tablas que constituyen la estructura de iptables? Pues básicamente son tres. La tabla filter, que es la que nos va a permitir filtrar paquetes, es decir, aceptar, descartar, rechazar o enrutar los paquetes en función de las reglas definidas. La tabla NAT, que nos va a permitir tomar una decisión acerca de qué se hace con un paquete antes o después de que dicho paquete sea enrutado. Es decir, antes de que pase por el router o después de que pase por el router. Y la tabla Mangle, que casi no se utiliza, pero su función o la razón para la que existe es modificar la estructura interna de un paquete. ¿En qué casos podríamos requerir de esta tabla? Pues por ejemplo se utiliza mucho para aspectos de calidad de servicio, para poder modificar los paquetes y darles así una mayor prioridad o una mayor tasa de ancho de banda. En la práctica que vamos a hacer no vamos a trabajar con esa tabla, vamos a trabajar fundamentalmente con la tabla filter y por ahí una regla muy particular en la tabla NAT. Después, las cadenas, que como les mencioné, son gestionadas por las tablas. Existe la cadena input, la cadena output y la cadena forward que pertenecen a la tabla filter. También existe la cadena input, output, pre-routing y post-routing, que estas pertenecen a la tabla NAT. Así lo voy a dejar en esta lámina. Más adelante voy a explicar con detalle para qué se utiliza cada una de estas tres cadenas, porque son precisamente con las que vamos a trabajar. Y las reglas básicamente son las instrucciones puntuales, es decir, el código, la sintaxis, las reglas, las instrucciones puntuales que el firewall va a ejecutar y las cuales van a tener asociado un objetivo, y este objetivo puede ser aceptar o drop, que significa eliminar, o reject, que significa rechazar. Hay una ligera diferencia entre estos dos. Bien, ahora sí, ¿qué es lo que hace cada una de las cadenas? Como les había mencionado, voy a explicar con más detalle qué hace la cadena input, la cadena output y la cadena forward, que son las principales con las que vamos a trabajar en nuestra actividad práctica. Bien, la cadena input, que pertenece a la tabla filter, su función es aceptar o bloquear todos los paquetes cuyo destino sea el firewall de la red local. Es decir, el origen puede ser cualquier red, cualquier nodo, y si su destino es nuestro firewall, esas reglas son gestionadas en la cadena input. La siguiente cadena, la cadena output, que también pertenece a la tabla filter, su función es aceptar o bloquear todos los paquetes cuyo origen, ahora en lugar de que sea otro nodo, el origen es nuestro propio firewall de la red local. Este es el origen del firewall y el destino puede ser lo que sea, otro nodo de la red local, un nodo de una red externa. Siempre que el origen de los paquetes, es decir, los paquetes que salen del router firewall, corresponden a la cadena input. Y en este caso, los paquetes que entran al router firewall corresponden a la cadena input y los paquetes que salen a la cadena output. Y por último, la cadena forward, que esta tiene pues, funciones muy interesantes. Dice que su función es aceptar o bloquear todos los paquetes que pasan a través del firewall para llegar a su destino, es decir, los paquetes que son enrutados. Nuestro origen está aquí, en medio está nuestro ruteador firewall y el destino pues, puede ser cualquier otro. Siempre que el paquete tenga que pasar por nuestro firewall y se dirija a otro destino, al que sea, tiene las reglas que gestionan estos paquetes se encuentran en la cadena forward. Y bien, con eso concluiría esta pequeña explicación teórica. Como les mencioné al principio del video, hay más aspectos, hay más conceptos, más cosas que se pueden estudiar a nivel teórico
como los parámetros de las reglas, la sintaxis, etcétera. Pero eso creo que vale más la pena hacerlo ya en una práctica y no nada más pues, mostrárselos en una lámina de PowerPoint y que no quede claro cuál es la función que realiza cada una, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y yo con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.